En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero ¿sabemos cómo funcionan? ¿Qué pasa con sus sesgos? ¿Cómo afectan nuestra privacidad? Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. En el episodio de hoy exploraremos uno de los temas claves de la transformación digital, como es la ciudadanía biométrica, para lo cual nos acompaña Belén Albornoz. Bienvenida, Belén, gracias por participar en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Francisco, por la invitación. Belén es profesora investigadora de Flaxo Ecuador, tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, y un postdoc en el Center for Design, Innovation and Sustainable Transition de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Actualmente coordina el Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de Flaxo Ecuador, CTS Lab. Su trabajo de investigación se centra en los modelos de transferencia tecnológica, Big Data, política de ciencia, tecnología e innovación. También es presidenta de la Sociedad de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, CTS Ecuador, miembro del Consejo de la Society for Social Studies of Science y del directorio de Society for the Studies of New and Emerging Technologies. En 2017, Belén ganó una beca Fulbright para trabajar en Resonance Polytech Institute sobre imaginarios sociotécnicos de innovación. Bien, Belén, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y vamos a comenzar con una pregunta general de cajón. ¿Qué es un dato biométrico? Es una respuesta bastante sencilla, ¿no? Son datos que se obtienen de características físicas o fisiológicas de las personas y que consisten en una identidad única, les permiten tener una identidad única. Hay proyectos grandes, en la India, por ejemplo, el sistema de identidad único se basó, el último, en datos biométricos justamente para evitar subregistros de la población, evitar la duplicación de información sobre cada uno de los habitantes, y en ese caso lo que se utilizaron fue huellas dactilares y también los iris de los ojos, ¿no? Los registros de los iris. Estos fueron las dos entradas biométricas para poder completar la base de datos del Aadhaar. Aparte de estos tipos de registros biométricos, ¿qué otros registros ustedes han encontrado o existen actualmente y se están implementando? Bueno, unos registros importantes que tenemos ahora son el reconocimiento facial, tenemos la voz también está siendo utilizada de una manera importante. Si te fijas, cualquier persona que quiera obtener una firma digital o una factura digital en el Ecuador, pues tiene que filmar un pequeño video con un texto predeterminado en el cual se prueba que cada uno es quien dice que es, ¿no? Entonces, bueno, este uso de los datos biométricos cada vez es más importante, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de las compañías internacionales, y ahora en los procesos migratorios tú lo puedes ver en los aeropuertos con mucha fuerza, ¿no? Una de las principales cuestiones que uno trae a colación cuando habla de los datos biométricos y en general en términos de la transformación digital, de la vigilancia algorítmica, es el tema de los sesgos. ¿Cómo podemos o dónde encontramos, los sesgos algorítmicos o cómo refuerzan, los datos biométricos estos sesgos algorítmicos que usualmente se encuentran? Bueno, por ejemplo, una de las tecnologías que más sesgos ha encontrado es el de reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque los sistemas se entrenan con un específico tipo de personas. Normalmente personas blancas. El momento en que empiezas a registrar personas de otras etnias,
el sistema no está entrenado, entonces puede cometer fácilmente errores. Y de este tipo hay muchísimos más, ¿no? Entonces creo que es importante entender que estos tipos de tecnologías no son infalibles, que son tecnologías que todavía se están poniendo a prueba, especialmente cuando alimentan sistemas tecnológicos de inteligencia artificial que están recién entrenándose, ¿no? Mientras mejor entrenado, mejor, pero este no es el caso, necesariamente. Y en términos de la vigilancia algorítmica, justamente hablábamos de los sesgos y de cómo estos pueden, reproducirse, ¿no es cierto? En temas de videovigilancia, estos sesgos están generando ya problemas, digamos, ¿no es cierto?, en varias latitudes del mundo. ¿Cómo ves justamente la implementación, ¿no es cierto?, de estos mecanismos de vigilancia algorítmica y la propagación de estos sesgos? Creo que uno de los elementos que está detrás, no solamente del sesgo, sino del mismo ejercicio de la vigilancia, es empezar a utilizar tecnologías que están diseñadas para el control. Son tecnologías disciplinatorias. Son tecnologías, fíjate que el momento en el que tú sientes que estás siendo grabado, te autocensuras, cambias tu comportamiento, ¿no? Recuerda, antes teníamos hasta aquí en Flaxo los mensajitos que decían sonríe, está siendo grabado. Bueno, estamos justamente generando distintas conductas a través de esto. Pero lo más importante de todo es pensar que una tecnología que se diseña para controlar, lo que va a hacer eso es controlar. No podemos esperar que no lo haga. Normalmente el uso de estas tecnologías está muy vinculadas a la seguridad. Entonces vamos a identificar a delincuentes, vamos a controlar las calles, pero realmente controlan a todos los ciudadanos. Y dependiendo de quién esté detrás de la cámara y el tipo de algoritmo que utilice, pues lo que va a hacer es generar una trazabilidad muy importante de personas comunes y corrientes, del ciudadano de a pie. Entonces, creo que es importante reconocer los riesgos que tienen estas tecnologías y no solo enfocarnos en estas un poco cualidades mágicas, ¿no?, que le atribuimos a las tecnologías emergentes. Gracias, Belén. El dato clave en transformación digital. En la investigación denominada Biometric Citizenship and the Digital Transformation Policy Agenda in Latin America, coautorado por Albornoz, Gualavicí y Gutiérrez en 2025, se presentó en esta investigación al Estado plataforma, el cual adquiere una materialidad en el establecimiento de alianzas público-privadas entre los estados y las grandes empresas tecnológicas como AWS, Microsoft, Google y Huawei. Usualmente, bajo la forma de memorandos de entendimiento, los estados pasan a depender de los servicios, infraestructura y capacitaciones ofertados por las grandes tecnológicas transnacionales. Dichas empresas también diseñan programas de formación para funcionarios públicos, líderes de los procesos de transformación digital y sector privado. Más aún, han llegado a incidir en el diseño de las agendas de transformación digital de los países, por ejemplo, el caso de Perú. Su presencia en todos los países con políticas para la transformación digital puede profundizar patrones históricos de poder o generar nuevas formas de dependencia. Bien, Belén. Entonces, en esta segunda sección queríamos hablar sobre las implicaciones sociales, ¿no es cierto?, que tiene la adopción de estas prácticas con relación a dos temas: la privacidad y la protección de datos personales. Yo me iré un poquito atrás antes de empezar a hablar de derechos. Creo que es importante mirar este policy diffusion que se está generando a nivel mundial. Es decir, los estados de alguna manera están abocados a utilizar estas nuevas tecnologías, a incluirlas. Pensemos el tema de los pasaportes biométricos. Es una de las condiciones de la Unión Europea, por ejemplo, para que un país esté exento o sus ciudadanos estén exentos de tener una visa Schengen. Entonces, digamos que las opciones para los estados no son tan amplias. Están mucho más constreñidos a una dependencia de Sendero que se está instalando a nivel global. Dicho eso, el problema que tenemos ahora es, bueno, ¿y qué pasa con el dato?
Nosotros antes, en las políticas de telecomunicaciones, si te pones a mirar, tenías muchísima regulación sobre las infraestructuras necesarias para el Internet, para la radio, para la televisión, en fin, para todas esas tecnologías muy propias del siglo XX, ¿no? Ahora, en el siglo XXI, nosotros tenemos unas nuevas tecnologías. ¿Dónde están los data centers? ¿Dónde están las nubes? ¿Dónde quedan los datos? Entonces, ¿estamos hablando de soberanía de datos? ¿Qué pasa con los datos cuando pasan a una nube de una corporación internacional? ¿De qué manera los estados están protegiendo los datos de los ciudadanos? Entonces, creo que el tratar las infraestructuras es clave. Es clave especialmente cuando el sector privado está ahora haciéndose cargo de una manera importante de justamente este tipo de datos. Pensemos en el Ecuador, cuántas compañías pueden otorgarte la certificación de la firma digital o de las facturas digitales. ¿Qué ha pasado con los experimentos que se ha hecho en el Ecuador sobre el voto electrónico? Entonces, tenemos que empezar a mirar cada uno de estos instrumentos de política pública que implican que los ciudadanos tengan que entregar datos biométricos, qué efectos pueden tener. Entonces, me parece un acierto ahora que tengamos ya la Superintendencia de Datos. Tenemos una excelente ley de protección de datos personales. Creo que los retos vienen un poco más de la mano de las políticas de transformación digital, una estrategia de inteligencia artificial en el Ecuador. Se está trabajando poco el tema de blockchain, pero creo que debería ser incorporado de una manera mucho más importante. Y la regulación, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial. Una de las cosas que menos aparece en el proyecto de ley que actualmente, después de todos los procesos que tuvieron los distintos proyectos de ley que se presentaron originalmente, lo que tú tienes aquí es un desmantelamiento del eje sancionatorio de la ley, ¿no? Y si no hay sanciones, entonces, bueno, ¿qué tipo de ley construimos? Y el tema de los algoritmos y de la vigilancia algorítmica está poco presente. Creo que este es uno de los puntos a los que tenemos que regresar porque no es algo que va a pasar en el futuro, ya está pasando. De acuerdo. Nosotros ya vivimos con la entrega de datos biométricos y con instrumentos biométricos constantemente, que están generando una trazabilidad del ciudadano cada vez más importante. El hecho de que en el Ecuador el Estado todavía no utilice inteligencia artificial para generar perfiles de los ciudadanos no significa que no lo pueda hacer en el futuro inmediato, porque los datos ya los tiene. La siguiente pregunta era justamente sobre cómo las instituciones, digamos, y los marcos regulatorios están operando, y el caso de Ecuador ya nos comentabas. ¿Algún comentario sobre lo que está pasando a nivel regional en América Latina? Bueno, ya tienes el tema de la inteligencia artificial, ya tienes 6 leyes de inteligencia artificial, 5 leyes plenas, una que apenas hace una referencia a la IA. Sin embargo, tú lo que ves es que hay distintos enfoques, ¿no? Hay unos países que tienen enfoques en derechos, otros países que tienen mucho enfoque en la investigación y en la innovación. Un poco esa es la línea que está adoptando el Ecuador. Y el problema que tú tienes es que cuando desarrollas sistemas de inteligencia artificial que no tienen componentes éticos, desde el diseño del artefacto, es muy difícil incorporar la ética después. Es decir, el ethical by design es un must, debe ser incorporado. Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos al momento con el propio Estado, con la industria y con la misma sociedad, ¿no? Que considera que la inteligencia artificial funciona, es neutral, que resuelve problemas, cuando en realidad está generando otros que pueden afectar problemas de derechos ciudadanos. ¿Sabías que? El caso WorldCoin. En 2024, una empresa de fachada internacional operó en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil, intercambiando los datos biométricos de los interesados, como huellas dactilares e iris, a cambio de criptomonedas o pagos en efectivo, hasta $30.
la Autoridad Nacional Arcotel se pronunció solicitando a la ciudadanía tener cuidado con este tipo de transacciones para evitar ciberdelitos. Hasta 2023, esta compañía estuvo presente en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, México, India, Japón y España. En este último país, la Agencia Española de Protección de Datos obligó en junio de 2024 a interrumpir sus operaciones. Con información de WorldCoin en Ecuador, la Arcotel pide a la ciudadanía que cuide sus huellas dactilares e iris. Bien, Belén, avanzamos entonces a la última sección. ¿Cuáles son los principales desafíos para los ciudadanos en relación con los datos biométricos como nueva forma de control, tanto por parte de los estados, pero también por parte del sector privado, pensando en actividades lícitas y otras no tan transparentes también desde este sector? Bueno, habíamos visto, ¿no? Tenemos unos problemas de infraestructura importantes. Tenemos que poder identificar de qué manera estos datos que nosotros estamos entregando van a ser utilizados. Creo que estamos pasando por un proceso de domesticación de hasta qué punto nosotros como ciudadanos defendemos este tipo de información que entregamos. Digo domesticación porque cada vez es más difícil decir no. Quiere sacar una firma digital, tiene que hacer un video, tiene que grabarlo, tiene que tener su voz, tiene que seguir un guión específico. Si no lo hace, no obtiene el servicio. Entonces, al ciudadano cada vez que se le pide más datos biométricos, los entrega. Porque piensa que no es posible empezar a ejercer una resistencia, un movimiento de resistencia hacia la entrega de sus datos biométricos. Y eso creo que es muy grave. Es muy grave y esto pasa porque seguimos considerando que la tecnología termina siendo neutra, que la tecnología no nos hace daño. Más bien facilita el acceso a las cosas, el acceso a los servicios y poco a poco vamos a empezar a mirar en el Ecuador que efectivamente esto no pasa, ¿no? Es decir, el ciberdelito cada vez es más importante y los riesgos de esa trazabilidad algorítmica son cada vez más evidentes. Entonces creo que hemos ido naturalizando estas nuevas tecnologías desde que tu jefe controla en dónde estás. Yo conozco de funcionarios públicos cuyos jefes les dicen, mándame tu ubicación en tiempo real. Quiero saber que estás donde dices que estás. Es decir, no son datos biométricos, pero son datos que implican el espacio en donde está esa persona. Son datos que en principio deberían ser muy privados, que no se deberían compartir y se están compartiendo. Entonces, y cada vez vemos con mayor naturalidad que debemos entregar esos datos. Porque de lo contrario se juega el trabajo, se juega el acceso, como decíamos, a una serie de servicios que necesitamos en el día a día. Entonces es clave, es fundamental que la regulación, la política pública se diseñe para defender la posibilidad de los ciudadanos de tener regulaciones de tecnologías emergentes que protejan los derechos ciudadanos, que protejan esa posibilidad de mantener una distancia entre la vida pública y la vida privada de cada ciudadano. Entonces, creo que las nuevas tecnologías lo que están haciendo es generar unos sistemas muy complejos en los que se define quién eres. De acuerdo. ¿Y con el sector privado, por ejemplo? ¿Y dónde estás? ¿De qué manera tú utilizas tu dinero? ¿Cuáles son los tipos de gastos que haces? ¿En qué tipo de persona, qué estilo de vida te estás convirtiendo, cierto? Entonces, esto se monetiza. De acuerdo. Y esto es, en el caso del sector privado, lo que permite es generar grandes bases de datos para vender otros productos. Y en el caso del Estado, un mayor control de qué tipo de ciudadano tenemos al frente. Hay algunos elementos que el Estado utiliza un poco como para justificar el mayor uso de los datos de los ciudadanos o esta hiperdataficación en la que estamos viviendo, ¿no? El Estado pidiéndonos datos que unas veces son relevantes para el objetivo para el que son levantados y otras en los que se extienden otros campos que no tienen nada que ver.
Sin embargo, esta hiperdatificación al momento lo que está generando son grandes bases de datos. Pero es cuestión de tiempo en el que se empiece a implementar inteligencia artificial para saber, bueno, Francisco, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué consumes? ¿Y estás evadiendo? ¿No estás evadiendo impuestos? En fin, un tipo de trazabilidad que puede ser utilizada de muchas maneras, no solamente en términos de control tributario, pueden ser utilizadas en términos ideológicos, pueden ser utilizadas en términos culturales y luego evidentemente monetizadas, porque estamos viendo que la protección de los datos, incluso por parte del Estado, ha tenido grandes deficiencias, ¿no? Si recordamos el gran escape de datos que tuvimos entre el 2018 y 2019, bueno, nos da una pauta de cómo datos que considerábamos eran seguros, estaban en espacios seguros, pues no fuese el caso. Gracias, Belén, por tus aproximaciones. Un episodio bastante provocador. Les invitamos no solo a escuchar nuevamente este episodio, sino todos los episodios que forman parte de la primera temporada de este podcast Transformación Digital Vigilando Algoritmos. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de laboratorio, en las redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.